presentarme. Mi nombre es Adriana Molina. Soy asesora Education USA en Michoacán. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión Residencia Médica en Estados Unidos y vamos a presentar una historia de éxito para explicarles cómo es el proceso de un médico mexicano graduado en universidades mexicanas en el área de la salud como médicos que quieren transitar hacia una residencia de especialización, estudio y prácticas profesionales en Estados Unidos. Muchas gracias por conectarse con nosotros, gracias por confiar en Education USA. Le agradezco mucho a mi compañera Cristi de Jalisco que esté el día de hoy acá en los controles. Como ya estuvieron viendo, seguramente está apareciendo en sus pantallas, estamos grabando la sesión del día de hoy para asegurarnos que puedas volver a revisar la información que te vamos a presentar el día de hoy, Doc, porque es mucha información. Vamos a estar platicando también más adelante con Octavio, uno de nuestros egresados de la Universidad Vasco de Quiroga, como médico ya practicante, que actualmente se encuentra haciendo su residencia en un hospital de Estados Unidos. Él nos va a contar su experiencia y pues vamos a poder hacer algunas preguntas al final. Les pido a todos que ubiquen la barra que está en la parte de abajo de su pantalla. Van a encontrar un símbolo de chat. Si le dan clic ahí, les va a aparecer precisamente nuestro chat de la sesión del día de hoy. Si ustedes van teniendo algunas preguntas, comentarios, les pedimos que lo compartan con nosotros para enriquecer esta sesión. Igualmente, a todos los que nos acompañan por Facebook, les agradecemos mucho su compañía, tanto por parte de la Universidad Vasco de Quiroga como el programa Education USA. Así que comencemos. Bienvenidos todos. Antes de comenzar ya con nuestro tema principal, quiero tomar un par de minutos para explicarles, pues, quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Quién es esta señora y por qué me está hablando de estos temas? La invitación viene de la Universidad Vasco de Quiroga, especialmente para todos nuestros estudiantes de medicina, pero también seguramente nos están acompañando de otras partes de Michoacán, de otras partes de México, y es porque esta sesión está también organizada por Education USA. ¿Qué es Education USA? Prácticamente, te lo digo en las menos palabras que pueda, es un programa de acompañamiento y orientación a estudiantes mexicanos de cualquier área de estudio, de cualquier región de Michoacán, de México, perdón, que quieran solicitar un espacio de estudio en los Estados Unidos. Un espacio de estudio especialmente en higher education, licenciatura, maestrías, doctorados, especializaciones, todo lo que conlleve el higher education, la educación superior. Nosotros proveemos información exacta, comprensiva y actual sobre todas las instituciones que ofrecen algún programa de estudio y que puedan recibirte como un estudiante internacional. Con nosotros, de manera gratuita y mediante nuestra orientación, podrás hacer todo este plan que tú ves en pantalla. Desde que estás pensando, como seguramente muchos de ustedes ya lo están haciendo, en estudiar una especialización en Estados Unidos, buscamos las opciones, buscamos que hagas un plan financiero que vaya acorde con tu situación y con tus aspiraciones. Te orientamos en la compleción de tu solicitud para este espacio de estudio, te orientamos en el proceso de obtención de visa de estudiante y también te damos una orientación general antes de que vayas a tus espacios de estudio. Cristi nos va a compartir el link donde puedes encontrar a tu asesor o asesora regional. Cada estado tiene un asesor o una asesora asignada. En ese link puedes encontrar tu estado, le vas a dar clic, vas a conocer un poquito más del asesor o asesora y vas a tener una forma de contacto. Te esperamos que pronto puedas incorporarte a este proceso de asesoría. Y bueno, vamos a empezar nuestra sesión. Como te decía al principio, te puse una pregunta en el título como a forma de invitación o provocación a esta sesión. ¿Residencia médica en Estados Unidos? ¿Será que es posible? Bueno, sí te digo, sí es posible, pero es un proceso en el cual tienes que ser muy estratégico, muy estratégica. No importa el proceso o el punto en el que estés en tu carrera profesional, esto es posible, postularte es posible, pero va a requerir eso, preparación y un proceso. En primer lugar, quiero presentarte este término, IMG. IMG stands for International Medical Graduates y es como se te determinará el mote que te dará el sistema como un egresado de una escuela de medicina que no es local a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cuando yo te diga IMG, estoy hablando de alguien como tú, un estudiante de medicina o un egresado de medicina de otro lugar
fuera de Estados Unidos, como mexicano, por ejemplo. ¿Qué necesita un IMG para comenzar todo este proceso? Bueno, lo primero que necesitas saber, recordar, es que el ingreso es competitivo y súper estructurado. Así que muy importante que tú estés aquí hoy, que te informes. Vamos a estarte dando algunas referencias, algunos links de referencia para que tú investigues más. No te quedes solamente con la información general que te vamos a estar proveyendo el día de hoy, sino que vayas, investigues más a fondo y te enteres de las fuentes oficiales de información, ¿sí? Requiere una planeación y que esa planeación sea sostenible por un largo tiempo. Tal vez estás en segundo, tercer año de tu preparación como médico o tal vez ya eres egresado. De cualquier manera, una estrategia conlleva tiempo, ¿verdad? Y acciones. Y bueno, importantísimo, un avance académico estratégico y planeado. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. En cuanto a los documentos o las cosas que se tienen que tener como un prerequisito, bueno, lo primero es que tienes que tener un título de médico o están en el proceso de obtención de tu título de médico, ¿sí? Como IMG, como International Medical Graduate, tendrías un título extranjero al país que te interesa, que es Estados Unidos. Otra cosa muy importante como IMG es que tengas un dominio avanzado del inglés en general, que tengas un buen nivel de expresión para que puedas moverte en estos ámbitos generales en los que te vas a mover, pero especialmente que tengas un dominio avanzado de inglés técnico médico. Es decir, que puedas desenvolverte en más de una situación, en un contexto médico, ¿sí? Vas a necesitar una certificación médica, médica académica, se llama ECFMG. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y aprobar dos exámenes. Son exámenes nacionales de medicina. Se llaman Step 1 y Step 2. Ahorita también vamos a ver un poco de detalles al respecto. Acuérdate que si tienes dudas, puedes hacer preguntas en nuestro chat. ¿Ok? Bueno, todas estas letras, te digo que son lo que significa. Es el Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Es la comisión educativa para médicos graduados en otra parte diferente del mundo que no sea Estados Unidos. Es un organismo de Estados Unidos que certifica a médicos formados fuera de Estados Unidos, o sea, IMGs, ¿verdad? Como sería tu caso. ¿Qué haces tú como un egresado de cualquier escuela de medicina en México con este registro o esta certificación? Bueno, lo primero que tienes que hacer es registrarte, registrar tu perfil y asegurarte que tu institución sea parte del World Directory of Medical Schools. En caso de no serlo, tendrás que regresar el proceso a tu escuela e ir seguramente a la Dirección de Asuntos Internacionales o equivalente a ver cómo te pueden ayudar en el registro de ese proceso. Este registro, si no lo tuviera tu escuela, es un proceso de meses en donde necesitarás apoyarte de algún profesional internacionalista de tu escuela. Entonces es muy importante. En el caso de los egresados de la UBAC, podemos ya asegurarles que nuestra universidad y la Escuela de Medicina UBAC ya se encuentra en el World Directory of Medical School. Vamos a continuar. ¿Qué hace? Bueno, una vez que ya el médico internacional hizo su registro, se aseguró que su institución esté en este registro internacional, entonces esta certificadora va a validar los documentos académicos del profesionista. El título, el certificado de estudios, todo lo que tenga que ver con la certificación profesional. Autoriza también después, ya una vez certificado, te va a autorizar solicitar y presentar los exámenes nacionales médicos. Estos que te decía al principio, el Step 1 y el Step 2. Emite una certificación que es un registro indispensable para hacer el match o el, el, el empareamiento, no sé cómo decirlo, el encuentro entre tú y la institución donde vas a hacer tu residencia médica. Entonces, para todo el proceso de residencia vas a necesitar contar con esta certificación. Y luego también algo muy importante en tu proceso de visado, generalmente se requiere una visa J1, esa es la visa que va a utilizarse para el tipo de actividades que vas a hacer, van a ser de experiencias en campo, ¿no? En campo profesional, pero también formación y principalmente una formación profesional en campo. Para eso, entonces, para todas estas cosas que ves en pantalla, necesitas esa certificación.
Muy importante. Ya que tienes tu certificación, acuérdate, te registraste ante esta certificadora se aseguró que tu institución esté registrada en el Directorio Internacional de Escuelas de Medicina, revisó tus documentos y vio que tu perfil sea el adecuado, entonces ya puedes solicitar tu examen médico nacional. Eso es lo que en México le llamamos USMLE, por sus letras así literales en español, ¿no? Pero en realidad significan United States Medical Licensing Examination. Es un examen nacional que evalúa si un médico tiene los conocimientos y habilidades para practicar medicina en Estados Unidos de acuerdo a sus normas, ¿no? Algo muy importante es que este examen es tanto para médicos formados en Estados Unidos como para IMGs o médicos internacionales, como lo serías tú. Para este examen nacional de medicina es necesario para que tú puedas hacer una residencia médica o para que estudiantes egresados de escuelas de medicina en Estados Unidos puedan también obtener una licencia médica en Estados Unidos. Entonces, cualquier egresado que quiera estudiar o practicar en Estados Unidos tiene que hacer estos dos exámenes que te platico. ¿Ya sabías de ellos? ¿Quién me dice en el chat? ¿Quién ya conocía estos exámenes? Pon un sí. A ver, vamos a ver cuántos de ustedes. Ok, ya veo ahí algunas respuestas. Muy bien. Lo vamos a platicar un poquito después. Bueno, este examen que te decía, un examen nacional de medicina, se divide en estos dos pasos. El paso uno, que es de ciencias básicas, y el estatus de respuesta es aprobado o no aprobado. Simplemente, no te va a dar un valor, simplemente te va a aprobar o no aprobar. Y eso libera la segunda parte junto a otros procesos, que es el clinical, ¿verdad? El examen, el paso dos, que es clínico, es un puntaje numérico y es un examen 100% práctico. Te van a poner en situaciones, pues, de servicio médico, ¿no? Este examen es especialmente importante en este proceso y especialmente un reto fuerte para los estudiantes mexicanos, porque no solo evalúa el conocimiento duro que tengas memorizado de medicina, es aprender, para poder ser exitoso en este examen, hay que aprender a pensar como el sistema estadounidense está esperando que un médico piense y argumente. Y eso puede ser un poquito diferente a como lo hacemos aquí en México. Por ejemplo, ¿cómo razonan los casos clínicos en un país y en otro? En Estados Unidos se evalúa y se practica la medicina con un enfoque clínico analítico, basado en algoritmos diagnósticos. O sea, lo que más funciona más veces es lo que primero, lo que se prioriza como una solución a un problema, orientado a tomas de decisiones y a trabajo en equipo. No basta con memorizar datos, importa qué haces primero, qué descartas en esa primera decisión y por qué. ¿Cómo puedes argumentar tanto lo que descartas como lo que decides, Doc? Algo que generalmente no sucede en México. El sistema estadounidense espera que el médico justifique decisiones con guías clínicas y no importa el estatus del médico, puede ser un médico residente que vaya empezando o un médico que ya esté, digamos, bastante experimentado, ¿no? El proceso de explicar un caso clínico, de argumentar cómo se solucionó ese caso clínico, es de ayuda para el médico que está solucionando el caso y también es una forma de aprender de los médicos que están a su alrededor. Se espera también que esas soluciones se basen en artículos científicos y en protocolos médicos y científicos también. Y que el médico piense en términos de best practice y no solo de lo que en experiencia personal le ha resultado. Entonces, eso es, son diferencias importantes. Exámenes como este no preguntan qué es tal enfermedad o qué es tal parte del cuerpo, sino cuál es el siguiente mejor paso en esta situación. ¿Qué acción mejora el pronóstico que ya tenemos de este paciente? ¿Qué decisión evita daño legal, ético o físico, psicológico a un paciente, a una institución o al equipo de médicos? Entonces, ahí tú puedes ir viendo la diferencia entre uno y otros. Te voy a dar un minutito para que cheques esta tabla y ahorita la comentamos. Sí.
Bueno, tú puedes ver el objetivo en México cuando un médico expone un caso clínico es simple y llanamente informar el caso clínico. En cambio, en Estados Unidos, el médico expone un caso clínico para demostrar el razonamiento detrás de ese caso. No nada más se exponen datos, sino el razonamiento que nos llevó a estas conclusiones. El estilo en México es más narrativo, descriptivo, inmediato, mientras que en Estados Unidos es mucho más analítico y estructurado, a forma casi casi de debate. El inicio del caso clínico en México inicia con una historia clínica detallada desde el principio, ¿no? Un montón de preguntas y tal. En Estados Unidos, en cambio, es un one-liner claro y conciso que lleva a otras preguntas, generalmente con más de una persona. El rol del diagnóstico en México se menciona temprano, mientras que en Estados Unidos se construye progresivamente y es casi siempre líquido, o sea, se va argumentando. La toma de decisiones en México está basada en experiencia, mientras que en Estados Unidos generalmente está basada en guías, evidencia y argumentación. Tú puedes ver entonces que lo que se espera en este examen es todo lo que tú ves en la columna Estados Unidos. Que tú demuestres razonamiento clínico, que hagas una narración analítica y estructurada de un caso clínico, que tengas one-liners claros y concisos para exponer tus conclusiones o la situación en general, que vayas construyendo progresivamente un caso y que seas dinámico, dinámica al construir ese caso, etcétera. Tú puedes ver ahí las habilidades y más o menos medir cuáles son las que tienes que empezar a trabajar. ¿Te acuerdas de esta diapositiva? Ya la habíamos visto. Habíamos visto cuáles son los elementos como en general que tienes que entregar, ¿no? Tu título, un dominio avanzado del inglés técnico médico, ya viste para qué, aprobar el examen nacional médico, tanto el paso 1 como el paso 2, que es clínico, y tu certificación. Bueno, vayamos entonces a un mapa así súper rápido y resumido. Aquí es donde empiezas a sacar las capturas de pantalla. Aquí estás, es la ruta típica que un IMG, un International Medical, sorry, Medicine Graduate mexicano, tendría hacia la residencia en Estados Unidos. En primero, acuérdate, te registras ante esta certificadora, ¿no? Abres un expediente como médico internacional, presentas tus documentos, esa certificadora va a checar tu universidad y tus documentos, tu perfil, y eso te va a liberar para poder solicitar tu examen nacional en el paso 1. Acuérdate que el paso 1 es de conocimiento médico y razonamiento clínico. Eso te va a llevar a haber aprobado el paso 1, te va a llevar a la necesidad y la oportunidad de hacer experiencias clínicas en Estados Unidos. Estoy hablando de clerkships, observantships and externships, cualquier tipo de experiencia médica relacionada con la medicina que puedas comprobar y que te ayude a argumentar tu caso después. Necesitas comprobar de alguna manera que conoces el sistema estadounidense, y que puedes funcionar de manera eficiente en ese sistema. Y acceder a una experiencia clínica en Estados Unidos como estudiante mexicano, como médico mexicano, es posible. De hecho, tenemos una sesión que se llama así: cómo acceder a experiencias clínicas en Estados Unidos. Por ahí Cristi nos va a hacer favor de compartirnos un link a ese video para que te informes y sepas. Lo puedes hacer como un estudiante internacional o ya te decía, sobre todo como estudiante, ¿ok? Es muy importante que lo recuerdes. Ahí vas a encontrar la información. Bueno, ya teniendo entonces tu examen médico nacional, paso 1 y experiencias clínicas en Estados Unidos, puedes entonces acceder, solicitar tu examen médico nacional, paso 2, que acuérdate, es medicina clínica aplicada en inglés. Ahí ya tienes que estar súper contextualizada de cómo manejar y cómo argumentar la medicina. Eso te va a llevar, todo esto te va a llevar a terminar tu proceso de certificación que iniciaste en el paso 1, ya con todos estos elementos, ¿sí? Ya con tus exámenes, tus documentos y tu institución validada, puedes contar con tu certificación y a partir de ahí empiezas a ver tu solicitud al match, es decir, a encontrar esa institución que responda bien a tus inquietudes médicas
y que tú, como con tu perfil de IMG, respondas a las necesidades de esas instituciones también. Vas a visitar hospitales, vas a tener entrevistas, etcétera. Ya nos va a explicar después un poquito más nuestro invitado. Y bueno, básicamente ese es el proceso del que te quería platicar el día de hoy. Y vamos a pasar a la parte más importante. Vamos a conocer a Octavio. Ya conocimos la experiencia, ¿no? De manera general. Déjenme presentarles. Creo que ya estás por aquí, Octavio. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Adriana? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Con mucho gusto de verte. ¿Cómo estás? Gracias, bien, bien, muy bien aquí, escuchándote, muy buen resumen de todo el proceso. Yo sé que es mucho más complicado que eso, Doc, pero quisimos hacerla de manera lo más sintetizado posible para que la gente que nos está conociendo apenas pueda entender más o menos el proceso. Antes de comenzar a platicar de tu proceso, Doc, quisiera que nos platicaras un poquito, pues, de quién eres. Pues ya fui diciendo que eres aquí egresado de la Universidad Vasco de Quiroga, pero platícanos un poquito más en tus propias palabras, por favor. Ah, claro, bueno, yo me llamo Octavio Carranza Rentería, soy, sí, egresado de la Escuela de Medicina de la UBAC y estoy en este momento en Florida, yo soy neurólogo y estoy haciendo una subespecialidad en trastornos de la memoria y enfermedad de Parkinson aquí en la Universidad de Florida. Y bueno, pues como les platica Adriana, yo hice este proceso, ya justamente estaba recordando, yo empecé en 2017 a preparar los exámenes, Uf, ya estoy para 10 años. Este, ok. y bueno, gracias a Dios, Rapidísimo, las Doc. cosas. Sí, Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que habíamos preparado. También seguramente nuestra audiencia tiene algunas preguntas que podemos revisar al final, pero yo quiero empezar con esta. ¿Qué te motivó a explorar esta ruta y a no quedarte nada más aquí en Michoacán, en México? sí. Bueno, yo siempre he tenido mucha avidez por estudiar. Desde siempre he sido alguien que me gusta mucho aprender. Me considero alguien muy curioso y tuve una formación en casa siempre que me incitaba mucho a eso. Creo que siempre además tuve los medios de estudiar. Gracias a Dios en eso mis papás pues siempre fueron fundamentales. Y de la mano de eso, yo tuve oportunidad de aprender inglés y de viajar cuando estaba más chavo. Y me encantaba de salir a conocer otras culturas, hablar otros idiomas. Y creo que desde que estaba en la prepa siempre tuve la inquietud de poder hacer las dos cosas, estudiar y estudiar y viajar. Cuando entré a medicina, Ujú, creo que algo que fue también crucial fue que conocí concretamente a un profesor, a Lalo Hernández, que hizo este proceso y luego, pues creo que me atrapó su talento, su humildad, su conocimiento y yo dije, yo quiero hacer lo que hizo él. Y de ujú. ahí Lalo pues me explicó con mucha paciencia lo que había hecho y eso fue la chispa que después desembocó en todo lo demás. Qué padrísimo, muchas gracias, Octavio. Fíjate que eso era una de mis preguntas, si había habido algún tutor o alguien que te hubiera inspirado, pero veo que aquí ya estás tú replicando eso que viste también en ese tutor, ¿no? Esa generosidad el día de hoy que nos acompañas y yo sé que seguido de acá de la UBAC estamos preguntándote cosas del proceso, porque hace falta esa valentía que mostraste para aventarte, ¿no, Octavio? Valentía. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Ajá, dígame. No, sí, claro, no, bueno, sí, creo que fue valentía, también fue un poco que, bueno, tuve todo el apoyo del mundo y la paciencia para hacerlo. Y sé que Ujú, eso cada vez más lo valoro y digo, bueno, mis papás me pudieron apoyar y también, ujú, bueno, mi novia en ese entonces ahora es mi esposa, también, o sea, ujú, fundamental en este proceso. Mi claro. hermana, hubo una gran red de personas que me apoyaron, ¿no?
Ujú. Me llama la atención que hablas de la interculturalidad, de querer viajar, conocer y de la parte personal, que luego no es algo que típicamente pensemos respecto a los médicos, ¿no? Pensamos en el médico siempre en el hospital, siempre sacrificando precisamente estas partes y vemos que esta puede ser una forma de integrar esas dos cosas, ¿cierto? De integrar la parte, pues, de exploración, de valentía, digamos, explorar otra ruta y también de, no sé cómo lo veas tú en tu experiencia, pero hasta de solidificar esas relaciones personales, ¿no? Como lo expresas ahorita. Sí, sí, bueno, para los muchachos que están estudiando medicina o que ya están en la residencia, pues no les tengo que explicar lo mucho que pesa estudiar la carrera y Ujú, la verdad es que no se pone más fácil cada vez, se pone cada vez más ujú, difícil, pero ujú, la verdad yo creo cada vez me convenzo más de que elegí una carrera, la mejor carrera, la carrera más bonita, me encanta lo que hago, me encanta en especial la neurología. Y a través de explorar ese gusto, también he hecho muy buenas amistades. Viniendo aquí a Estados Unidos, pues ustedes sabrán, igual que yo, que es un país donde se representa todo el mundo. Países que ujú. incluso yo no sabía que existían, o a lo mejor los vi en geografía en la primaria, pero no me acuerdo. Sí, Hay sí, gente sí. de ahí, ¿no? Y entonces también en el mismo camino de presentar los exámenes, conseguir cartas de recomendación, rotar, hacer la residencia. Ujú. Y eso ha solidificado no solo en nuevas amistades, sino también mucho aprendizaje. Y de la mano, Claro. aunque yo a lo mejor dejé a mis papás y a mis amigos allá en México, también ha solidificado muchas amistades, porque aunque no los veo tan frecuente, cuando nos vemos es en otra etapa, otro Ujú, tono, y los verdaderos ujú. amigos te acompañan a donde vayas. Claro, y están contentos de que estés progresando y sigas avanzando, ¿no? Profesionalmente. ¿Qué formación, Octavio, qué información, perdón, te hubiera gustado tener desde el inicio y que tal vez no tuviste o no tenías muy en claro? Sí, bueno, creo que una de las cosas que quizás en el momento en el que yo dije quiero hacerlo, no tuve y me hubiera gustado, es precisamente todo esto que tú estás compartiéndoles, Adri. Porque en el momento en el que bueno, yo fui de la primera generación de la escuela, entonces Sí, no había habido un antecedente de nadie en mi escuela sí, y cuando Adri. preguntaba en otras escuelas era muy difícil que me explicaran el proceso por diferentes razones, porque a lo mejor no llegaba el mensaje o no había tiempo de Ujú, contestarme. Y mucho fue investigar por mi cuenta bueno, durante la etapa en la que estaba preparando los exámenes, yo pude trabajar en la escuela de medicina como instructor y tuve todo el apoyo del doctor Solórzano, que fue el director, a quien yo le guardo muchísimo aprecio porque pues acogió mi idea y yo todavía recuerdo estando en el servicio social, escribirle un correo y decirle, doctor, yo quiero hacer esto, necesito que me ayude a mandar este correo y a la hora me respondió, me dijo, mándame la dirección, yo te lo hago y nos vemos mañana en la oficina, ¿no? Y excelente. gracias a eso pude, pues no solamente tener tiempo para trabajar en la universidad y estudiar, sino mandar correos a todas las agencias, a ICFMG, hacer el contacto con Ujú. Estados Unidos. Y eso fue lo que me permitió. Y ahora, bueno, creo que eso lo tienes tú muy claro y los muchachos tienen en ti a alguien muy importante. Muchas gracias. Y les recordamos a quienes estén aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, estamos en el edificio C en la planta baja. Y a quienes no estén en la universidad, pues ya les pasamos ahí el dato de Education USA, con mucho gusto. Estamos también para orientarles. Octavio, regresando al proceso, me dices que estabas también trabajando, o sea, me imagino que como parte de tu proceso de preparación, pues también adquiriendo experiencia, ¿no? ¿Cómo lograste visualizar este plan? ¿Tenías un plan? ¿Cómo te organizaste con todo lo que tenías que hacer y todo lo que tenías que presentar?
Y bien chavo, Bueno, aparte. me río porque sí, tenía un plan, tuve como 1000 planes. El plan lo tuve que reinventar muchísimas veces, Ujú, porque, bueno, uno se propone cosas, pero la vida ocurre y también la vida no se detiene porque tienes un proyecto, ¿no? claro. Pasan otras cosas que uno tiene que atender. Y, Ujú, y eso cada vez lo tengo más presente, pero bueno, no fue concretamente que se presentaran problemas, sino que, por decir, el primer examen me tomó alrededor de un año presentarlo. Yo ujú, planeaba presentarlo después de un año de preparación y no se pudo por razones administrativas y entonces tuve que empujarlo más tiempo. Entonces, bueno, eso prolongó el tiempo que estaba estudiando para ese primer examen y también me cambió la estructura que tenía. Tuve que empezar a hacer investigación antes en algunos territorios que no había explorado. Tuve que también pedir apoyo. Hubo muchas cosas que ocurrieron. ujú. Y bueno, para poner otro ejemplo, yo apliqué ya siendo residente de medicina interna aquí bueno, allá en el Seguro Social en la Ciudad de México. Y todavía recuerdo la noche que entrevisté para mi trabajo, mi primer trabajo acá. Estaba de guardia y al día siguiente a las 6 de la mañana salí de guardia, me puse un traje y entré a mi entrevista. O sea, y lo cierto es que Uf, estábamos en la pandemia. Justamente fue temporada de uf. COVID y las entrevistas cambiaron a virtual, cosa que sigue siendo el caso. Y eso a mí me Ujú. permitió aplicar ese año, porque de otra manera quizás hubiera tenido que haber prolongado mi tiempo de aplicación. Todavía más. Sí, entonces, como se dice en inglés, you have to think on your feet. Hay que Ujú. aprender a, sí, planear, pero también improvisar. Ujú. A resolver conforme se va avanzando, ¿no? Sí, Y no dejar sí, de avanzar. correcto. ¿Hubo alguna parte, algún aspecto de este proceso que te sorprendiera especialmente? Digamos que se sintió como una ola estallándote en la cara. Bueno, supongo que muchas. O sea, me es difícil bueno, yo pensaba en eso y sí, hubo muchas. Creo que una que puedo decir es que yo creo que también viniendo de México, viniendo de Estados Unidos, uno viene con una impresión de que, ay, porque soy mexicano, van a como verme mal o a lo mejor no Ujú, valorarme. Pero no, ujú, yo he descubierto que Estados Unidos es un país donde hay muchísima gente buena que ujú, está muy dispuesta a ayudarte. Y he encontrado tantos mentores y aliados y gracias a ellos estoy donde estoy. Entonces, creo que fue para mí una sorpresa cambiar mi prejuicio, quizás viniendo de México por nuestra historia compartida. ujú, Mucho de lo que también cuando yo estuve aplicando se manejaba era, ay, bueno, tú te quieres ir a Estados Unidos por malinchista, pero no, en realidad siempre mi idea ha sido ayudar a los mexicanos que estamos aquí y que también somos un claro, montón, ¿no? Y desde México, claro. creo que esa es mi motivación principal de estar aquí hoy, pues motivar a los muchachos. Necesitamos médicos bien formados, necesitamos investigadores que queramos regresar a Ujú, México o que queramos ayudar al país, ¿no? ujú, claro. Tus palabras caen como un bálsamo así en este desierto actual, ¿no? En este ambiente tan encrispado que hay. Yo creo que son especialmente importantes tus palabras, Octavio. Es precisamente, al menos mi inspiración de seguir haciendo este trabajo en Education USA, precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Impulsar a más chicos, chicas mexicanos, mexicanas, a que vayan y no nada más como dices, puedan ayudar a los mexicanos que están allá, sino, como decías al principio, también estar en un escenario mundial como lo es Estados Unidos. No es nada más otro país, es un país de encuentro
de la ciencia, la tecnología, la innovación. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que vayan y se encuentren con gente, pues, de esos países que ni nos acordamos que existen luego y haya estos contrastes. Qué bonita respuesta. Muchas gracias por eso. Octavio, ya pensando en tu trayectoria, ¿cómo ha cambiado tu vida profesional al estar como residente en este proceso, después de haber logrado todo este rollo que ya les presentamos, al Ujú. estar en el momento en que estás, ¿cómo ha cambiado tu vida profesional? Bueno, de formas que a lo mejor me podría llevarte un montón de contarte. Creo que primero que nada, y yo puedo contarte como habiendo hecho parte de la residencia en medicina interna en México y también habiendo aprendido mucho y habiendo hecho mi residencia aquí en neurología, que me ha dado otra perspectiva de la medicina, tanto como la aprendemos en México como se aprende aquí. Creo que tampoco me atrevería a decir que la medicina como la enseñamos en México es mala. Al contrario, hay muchas cosas que en México se hacen distinto, que te dan otras habilidades. Y en Estados Claro. Unidos la medicina está planteada en otros términos, pues predominantemente porque también los recursos son otros, ¿no? Y creo que en general mi formación se ha enriquecido, es más completa. Puedo pensar en muchas cosas. Una cosa que a mí me llegó a veces a frustrar o desanimar, y que no debe ser un motivo para todos los demás, pero esto es muy personal, es a veces pensemos en algún caso complicado, el terminar diciendo, pues no se llegó al diagnóstico y lo vamos a mandar a otro hospital a que determinen qué es lo que es. Incluso a veces eso llegaba a ese otro tercer nivel y tampoco se encontraba la razón. Y muchas veces la cuestión es, pues, ¿por qué no teníamos el recurso, la manera? Y muchas veces eso acá he podido ver el otro lado, en la medicina donde a lo mejor, bueno, el lado bueno de ese primer lado es que había mucha clínica. Habiendo hecho residencia allá, uno aprende mucho viendo al paciente y hablando con el paciente, explorando al paciente, y eso es fundamental y no deja de ser lo más importante. Pero eh, viendo la otra parte, creo que tener las herramientas para atenderlo y también Claro. ayudarlo. Es decir, aquí hay muchas cosas que me han dejado boquiabierto. Es, a lo mejor en un día sale el nuevo medicamento para la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica y al mes siguiente ya lo estoy yo recetando en un paciente, cosa que pues ni en mis sueños más guajiros podría Claro. hacerlo en México y no por no desearlo, sino Sí, no, porque no, no no, es otro tenemos ritmo, ¿no? esa industria, ¿no? Y tener esa comparación ha sido muy placentero. Y bueno, también este lado tiene otro lado B, que también, bueno, el sistema a veces no funciona para todos los pacientes, pero se hace lo mejor que se puede de los dos lados. Claro, claro. Em, ¿Ha habido algún cambio o adaptación cultural y profesional que tú hayas notado en ti a raíz de esta experiencia? Sí, muchos. Yo creo que bueno, todos estamos en constante cambio, todos aprendemos. Yo me veo, pues mira, ya hace casi 10 años y pues me veo muy distinto, más inmaduro. También tú entenderás de la mano de hacer este proceso, mi vida también cambió, me casé, Claro. todo, me vine a vivir solo primero y después se vino mi esposa conmigo y crece uno mucho, pero también creo que yo creo mucho en esta idea de a veces lanzarse a la aventura, salirse de la zona donde uno está cómodo y dejar que la vida lo vaya encaminando. Ujú. Y eso es muy valioso. Y eso se lo agradezco mucho a mi papá, creo que siempre he entendido que, bueno, por lo menos hay que intentarlo. Y si no te sale, pues Así no te es. salió y ya, Ya lo intentaste. la vida no se acaba nomás por eso, ¿no? Claro. Y es también una parte muy importante de la perspectiva científica, ¿no? Si lo Uh, llevamos a esa extrapolación. Lo que van a claro, hacer en medicina también, a experimentar, a ver, como decías, no siempre se llega siquiera a un diagnóstico,
Así también a veces es la vida, ¿no? Más en estos procesos tan importantes. Doc, ya para dejar el espacio, a ver si nuestros participantes, nuestros invitados del día de hoy tienen preguntas, quisiera Ujú. preguntarte, si un estudiante de medicina de los que está acompañándonos hoy te dijera, yo quiero hacer lo mismo que tú, yo quiero llegar a ese punto, ¿por dónde le recomendarías empezar? ¿Qué recomendaciones le darías? Bueno, esto va a sonar muy, muy trillado porque la verdad sí lo es, pero Ujú, yo lo platicaba con mi esposa Pau y le decía que me daba mucha curiosidad la palabra creer y crear. Cuando las conjugamos en presente se dice igual. O sea, ujú, yo creo, o sea, ujú, creo en que lo voy a hacer, pero también lo creo, lo hago. ujú, Y me parece que eso es muy clave porque el camino lo tienen ya muy claro, creo que tú lo tienes muy claro. Los muchachos lo primero que tienen que hacer es empezar registrándose ante la Comisión Educacional para Estudiantes Médicos Foráneos y hacer su ficha y empezar a ujú, preparar el examen. Y creo que el paso más fundamental es los exámenes. Y esos han cambiado mucho desde que yo los presenté, así que quizás ya no soy el más indicado para decirles cómo hay que prepararlos, pero hay muchos recursos disponibles en línea para eso. ujú, Y segundo paso es considerar que es un camino largo, pero que está lleno de muchas satisfacciones, no solo por el desenlace, sino ujú, por el proceso en sí de aprender la medicina de otra forma. A mí me ayudó ujú, mucho la simple preparación, aun cuando eh, no, tuve que manejar mucho incertidumbre, de no sé si voy a ujú, poder, no sé si va a pasar, y ujú, la vida va ujú. pasando y ya ves a tu compañero que ya entró a la especialidad y el otro ya tiene Sí, sí, hijos y tú tienes que mantenerte firme en tu deseo y eso con tu es lo visión. que les espera. Pero de verdad que trae muchas bendiciones y me siento muy agradecido de todas las cosas que he podido ver y aprender y muchas satisfacciones. Entonces, bueno, yo creo que considerando eso, lo primero sería registrarse y ver el camino hacia adelante y entrarle, aventarse y ver qué pasa. Claro, medirse caminando, ¿no? Haciendo el proceso. Pues qué bonito, Octavio. Muchísimas gracias por toda la información que ya nos diste. Vamos a ver si alguien nos puede poner por ahí alguna pregunta, si es que las hubiera. Si no, me atrevería, mientras tanto, a hacerles otra recomendación, incluso antes de llegar al examen. No ignoren sus clases de inglés, no ignoren sus clases de inglés, no son de relleno, son muy importantes, no nada más pasar el verbo to be, sino de hecho tener un nivel de expresión adecuado, ¿no? Como platicamos al principio, pues hay mucho dentro del proceso, hay mucho que describir. No nada más el fenómeno, sino tu razonamiento, atrás de tu razonamiento. Entonces, hay que ponerse mucho las pilas en inglés y en general en eso, en no nada más hacer su estudio de una manera burocrática, sino buscar siempre razonar, analizar, argumentar sus puntos de vista, ¿no? A ver, creo que tenemos uno. Vamos a ver, Pedro nos pregunta, ¿tiene algún costo la residencia? ¿Qué nos platicas de costos, Octavio? No nos des cifras, pero danos más o menos una idea. Bueno, la residencia una vez que uno entra y es residente, no, a uno le pagan. Le Ujú, pagan un salario de residente que tomen en cuenta que si bien es más dinero de lo que le pagan a un residente en México, se vive en dólares. Entonces, es un salario muy ujú, modesto, pero usualmente suficiente ujú. para vivir moderadamente bien. Bien. Ujú. Eh, y bueno, Pero lo para que el proceso para llegar a la residencia, ¿nos a eso puedes iba, sí, compartir el alguna? proceso para llegar sí se requiere una inversión de dinero. Y para ponerlo en puntos muy concretos, se requiere pagar por la ficha, se requiere pagar por las visitas médicas, las visitas a las instituciones para hacer rotaciones con médicos acá, y ahí se va incluyendo, a veces las rotaciones cuestan, pero hay muchas que no. Y también
se requiere vivir aquí haciendo las rotaciones y eso es otro gasto. Y eventualmente cuando uno hace la aplicación al match, el match cuesta. Y eso yo no tengo el dato ya, pero por el número de programas al que uno aplica hay un costo. Ok, entonces hay que preparar también si eres estudiante, vas en los primeros años, parte de ese plan a lo mejor es ir haciendo un colchoncito poco a poco para que estos gastos pues no te encuentren del todo en ceros, ¿no? Hay que preparar ese presupuesto. Bueno, alguien más nos dice, Miguel nos dice, hola Octavio, buenas tardes, gracias por tu charla, soy médico graduado ya. Estoy ya en espera de las 5 semanas de respuesta para que me aprueben mis papeles. Una pregunta, estoy muy interesado en investigación. ¿Por dónde empezar para eso? ¿Tienes idea? Sí, claro. Bueno, la investigación es algo, es una herramienta, primero que nada es una carrera, es una forma de formar una carrera y es una herramienta también para avanzar tu carrera. Y lo primero, yo pienso, es dos cosas: ubicar el tema que te interesa y ubicar a un mentor que esté trabajando en ese tema. Yo hice eso estando en México. A mí siempre me interesó el cerebro y entonces trabajé con un neurocirujano haciendo investigación en eso, en neurocirugía, pero luego tuve oportunidad de hacer investigación en otras áreas. Entonces, eso te diría. Y ese mentor puede estar tanto en México como en Estados Unidos. Y esos mentores te pueden guiar tú tienes un buen mentor, va a identificar lo que tú quieres hacer y te va a acercar a eso de la manera que pueda. Y eso es clave para la formación de tu carrera. Entonces, esa sería mi sugerencia. Excelente. Excelente. Y si están en las primeras fases de su carrera, pues interésase por la investigación en primer lugar, leyendo investigación. Seguramente aquí en la universidad, en la Escuela de Medicina, ya hay una coordinación de investigación. Se pueden acercar directamente ahí. Seguramente en tu universidad, si no estás en la Universidad Bosco de Quiroga, en tu escuela de medicina, hay un área especializada en la investigación. Acércate cuanto antes posible, ¿no? Yo digo, porque hay que aprender primero a leer la investigación y luego a producirla. Entonces, cuanto antes posible, investigación e inglés, investigación e inglés. Sí, Dice otra pues, persona. claro. Yo, es que soy teacher de inglés, por eso yo defiendo Yo mucho el sí inglés, sé. porque luego dicen, no, no me va a servir de nada. Y luego, 3 doritos después, sí lo ocupábamos, loco. Me dice, déjame decirte quién, Ana Victoria. Yo soy médico egresado de Lowback. Hola, Ana Victoria. ¿Cómo puedo hacer un observantship? ¿Necesito tener registro? Mira, para algunas formas de clerkship, más que de observantship, de práctica hands-on, donde tú vas a practicar con atendiendo pacientes, sí necesitas el registro. Pero hay muchos tipos, sobre todo las de observación, que son las que tú mencionas aquí, que no necesitas estar registrado. Puedes ir como estudiante internacional de medicina cuando son solo de observantship. Cristi nos había compartido la liga para el video de cómo acceder a observaciones y clerkships. A ver si nos puede ayudar otra vez, Cristi, a compartirla de nuevo. Ya casi terminamos. Alejandro nos dice, buenas noches, ¿qué obstáculos encontraste en un médico? Encontrarías, perdón, ¿qué obstáculos encontrarías en un médico de 34? Ay, Alex, ya se está proyectando aquí. Con maestría en biomedicina, eh, 2 años de experiencia en medicina zona rural y una ingeniería en biotecnología. La pregunta es, ¿qué obstáculos encontrarías? Ujú, ¿Tú qué ujú. dices? ¿Le encuentras algún obstáculo? No, yo creo que no, no, no como tal. Piénsalo así, mira, un factor que importa mucho es hace cuánto te graduaste de medicina. Eso es verdad, Ujú. pero no es el único factor. La razón por la que eso importa es porque se interpreta que, bueno, si te graduaste hace mucho tiempo, ¿qué hiciste en ese tiempo? O sea, lo que los revisores cuando tú llegas a entrevistarte en una ¿El residencia, perfil? el revisor va a decir, bueno, a ver, o sea, tú te graduaste en 2016, por decir, cuando yo me gradué. Ujú. Entre ese año y este año que te presentas a aplicar, ¿qué más has hecho? ¿Qué has Bueno, hecho? si tú dices, yo me gradué de medicina, pero hice una maestría en biotecnología, tengo investigación en esto, etcétera. Al contrario, eso te puede ayudar, lo puedes girar en tu favor. Claro. Todo está, no es tanto el tiempo,
sino lo que has hecho en ese tiempo. Y sí, Ujú. si es realista hacerlo desde luego en cirugía, no es, claro, igual que en México, las especialidades son competitivas dependiendo de a cuál quieras aplicar. Y lo que eso se traduce es que dependiendo de lo que tú quieras hacer, requerirás hacer más trabajo que eleve tu perfil. O sea, no solamente Ujú. cuenta tu calificación en el examen, sino qué otras cosas traes a la mesa. ¿Qué más? Por Exacto. ejemplo, tienes investigación en cirugía, desarrollaste un Ujú. dispositivo para el Da Vinci, o sea, Ujú. no sé si me explico, porque mucho Ujú. Ujú. creo que lo que flipa en torno a la visión es, no se trata tanto de, te van a dar una oportunidad, pero tú tienes que decir por qué te deberíamos dar esa oportunidad. Exacto. Y la razón de eso es que Volvemos a lo argumentativo, sí, ¿cierto, Doc? así es, sí, Aquí hay que porque argumentar tu caso desde el principio. sí, y eso creo que en México no estamos tan acostumbrados a esa cultura, pero también te ayuda mucho a crecer. Entonces, creo que sí es Claro, realista y posible, pero de la mano va a trabajo hacia ese objetivo. claro. Y preparación, acuérdense, estratégica, preparación estratégica, hacer un plan estratégico. Luego José nos pregunta respecto a la estatus de visa. Hasta el momento, la información que tenemos es que la visa J1 continúa en el mismo proceso legal, sin ninguna alteración. ¿Cómo fue tu proceso de visa, Octavio? ¿Has tenido algún problema? No, absolutamente ninguno. Claro que hay muchas cosas que se escuchan en las noticias y desde luego que Ujú. eso pues nadie lo ignoramos, pero con respecto a mí no he tenido ningún problema y considero que la razón es que, em, bueno, yo vengo aquí a ver pacientes, a ayudar gente a estudiar, no vengo más que a Ujú. eso, ¿no? Correcto. Creo que tengo todo para demostrarlo y gracias a Dios nunca he tenido ningún problema. Ujú. Sí, así es. Tenemos esa información. Em, el proceso de solicitud de visa J1 es como lo platicamos y como seguramente ya lo sacaron como conclusión de todo este proceso que nos comentó ya el doctor Octavio. Es un proceso sumamente estructurado. Vas pasando, digamos, diferentes pasos y etapas, tanto de comprobación de documentos, de etcétera. Entonces, es un proceso bastante acompañado y certero, ¿no? Dentro de todas esas incertidumbres que vamos visualizando en este proceso, el proceso de visa es bastante derecho. Ya conocemos cómo es un proceso de visado, nada está garantizado, pero generalmente cuando se tiene la aceptación, se procede a la visa. Entonces, para eso también te podemos acompañar desde Education USA. Les invitamos a que exploren nuestra página. Ya Cristi la compartió hace un momento. Nos piden otra vez clerkships and observantships. Les compartimos el link. Es más, cuando les mande mañana que les mande el link para esta sesión, les voy a acompañar también la otra sesión de cómo acceder a experiencias clínicas en Estados Unidos para que tengan esa información a la mano, ¿vale? Eh, bueno, creo que en general, ay, mira, alguien que está preparando su Step One. Déjame, a ver, vamos a compartir aquí el chisme. Dice Brian. Hola, Brian. Doctor, buenas tardes. Actualmente estoy en el servicio social, soy egresado de la UBAC, me estoy preparando para el Step One. Muy bien, Brian. Estoy en un entorno donde todos mis compañeros se están preparando para el ENARM y a veces me siento un poco solo en este camino. ¿Algún consejo? ¿Se apoyó de alguien para estudiar para el Step One? ¿Qué le Sí. platicas a Brian? Bueno, Brian, primero que nada te entiendo muy bien. Ujú. Eh, yo también pasé por eso y de la mano va también mucho que a veces mucha gente no entendió por qué quería hacer lo que quería hacer y lo primero que te diría es Ujú. que no tienes que explicarle a nadie por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Eso es, si tú lo quieres hacer, así es y punto. Y no te sientas obligado a dar explicaciones. Pero lo otro, te diría que yo tuve la oportunidad de venir a hacer un curso de preparación aquí para mi examen en Chicago. Esos cursos, por ahí, bueno, el que yo hice propiamente se llama Kaplan Medical, pero hay muchísimos. Y también Ujú. tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México con otros amigos que hicieron algo similar. Entonces, aunque cuando trabajaba y estudiaba desde casa, estaba en comunicación con un montón de gente que estaba haciendo lo mismo. Y si tú te pones a ver en los foros en línea o en muchos lugares,
hay un montón de gente de todo el mundo haciéndolo. Entonces es muy fácil encontrar gente que esté estudiando, que quiere estudiar contigo, y esos amigos te los llevas hasta que entras a la especialidad. La gran ventaja de estos momentos históricos en la vida es que tu comunidad no tiene que ser el lugar en donde viviste. A lo mejor tu comunidad va a ser internacional, ¿no, Brian? Muy bien, muchas gracias, Octavio. Excelente respuesta. Bueno, en general, ¿recomendarías estudiar medicina en México o hacer el medical school en US directamente? Me voy a atrever a responder esa, ¿no? En general, son dos opciones disponibles. ¿De qué cuál es la principal diferencia que veo yo entre estudiar su licenciatura en México o estudiar ya su medical school en Estados Unidos directamente? Será el costo. No sé si tú veas alguna otra diferencia práctica, Octavio, pero generalmente nosotros recomendamos avanzar lo más posible en su trayecto profesional aquí en México para poder tener mayores ventajas en un posgrado o incluso en una segunda licenciatura en Estados Unidos, precisamente por el tema económico. ¿Algún otro aspecto que te venga a mente? Bueno, como todos, igual en México, tenemos gente que viene de otros países a hacer la especialidad y no, ustedes si no están en esa etapa lo sabrán. Los que van a Estados Unidos, a México a hacer la especialidad pagan por la especialidad. Y solo lo digo porque es una evidencia de que todo país como prioridad tiene darle a sus egresados un lugar para su especialidad por Claro. diversas razones. O sea, ellos han hecho una escuela de medicina en el país, las cuales están muy reguladas, han invertido en una carrera y el gobierno tiene que también entregarles algo a cambio, ¿no? Es justo. Claro, Entonces, el estudiar claro. la carrera acá te ofrece una ventaja que nunca va a poder tener un estudiante que viene de fuera. Sin embargo, lo que hace muy equitativo el sistema es que cuando entras una vez al pool de aplicantes, lo que cuenta no solo es de dónde estudiaste, sino cuenta tus calificaciones en el examen, cuenta quién te conoce, quién te ha entrevistado, quién te ha dado una carta de recomendación, con quién has rotado, qué has hecho en investigación o en enseñanza, incluso cuenta tus hobbies. Yo durante mi residencia me tocó entrevistar a aplicantes a la especialidad como parte de mi trabajo de residente. Y muchos muchachos llegaban y por decir, yo corrí un Ironman, ¿no? Y entonces parte de mi entrevista era, a ver, platícame eso, cómo influyó en tu desempeño en el examen o qué me puedes decir de esta cualidad tuya. Entonces cuenta incluso tu personalidad y lo que uno ha hecho en su vida. Entonces, Claro. sí favorece, pero no es el único factor. Claro. Me encanta tu respuesta porque va muy directamente con lo que desde la Dirección de Asuntos Internacionales y el Departamento de Internacionalización en casa llamamos un perfil 360, un perfil profesional que no nada más sea súper especializado en un área de innovación o de tecnología o de medicina, sino que precisamente tenga este aspecto más global de persona, ¿no? Este interés intercultural, esta capacidad de argumentar, esta capacidad de hacer investigación. Así que, pues hay que acercarse si estás en la UBAC, hay que acercarse a la Dirección de Asuntos Internacionales. Y si estás en alguna otra escuela de medicina, te sugiero empezar a explorar esas áreas, esas cosas extracurriculares, deporte, arte, que pueden también complementar tu perfil. Bueno, hay un montón de otras preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo y quiero que esto sirva como provocación, a lo mejor para invitarte a una segunda ocasión, Octavio, si nos acompañas, a lo mejor a un to be continued session, porque creo que hay mucho interés y pues seguramente tendremos muchas otras cosas que platicar. ¿Cómo ves? Ok, sí, bueno, pues a todos les deseo mucha suerte en lo que decidan. Este es un camino que tiene muchas bendiciones, muchas cosas muy padres, pero no es el único camino. Y siempre creo que mi recomendación es anímense a aventarse y si no pasa, siempre tendrán México esperándolos y necesitándolos también. Así es, a crear y a creer, ¿no? Correcto. Ambas cosas. Muchísimas gracias, Octavio, por tu tiempo, por tu generosidad. Creo que el día de hoy está regresando mucho de lo que recibiste de aquel tutor tan importante. Esperemos que
A partir de ahí, muchos de tus compañeros, bueno, o de los egresados o nuevos estudiantes de la UBAC se acerquen a la Dirección de Asuntos Internacionales y los demás se acerquen a Education USA. Ahí podemos contestar las dudas que tengan. Mañana van a tener la sesión grabada para que puedan consultarla de nuevo y por ese medio pueden preguntarme cualquier duda que tengan. Por ese medio, con mucho gusto, les vamos a seguir acompañando. Mi nombre es Adriana Molina, les hablo desde Michoacán, desde la Universidad Vasco de Quiroga y les agradecemos muchísimo. Te agradecemos de nuevo, Octavio. Déjenme una reacción para el doctor Octavio, que estuvo hoy espectacular. Vamos a agradecerles todos. Muchísimas gracias, Octavio, por tu generosidad, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos muy pronto. Claro que sí. Éxito a todos. Bye bye. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bonita Gracias.